La doctora Leonora Aspurua siempre nos acompaña en Brújula Internacional con sus análisis interesantes acerca del acontecer mundial. Venimos de las elecciones de Francia, el pasado domingo fueron históricas elecciones en Francia. Por primera vez un hombre tan joven se hace presidente de este país. Además, por primera vez la ultraderecha adquiere tal nivel, ¿no? Pero detrás de una elección siempre hay una lectura más allá. Nosotros lo que vemos en pantalla o lo que vio el embajador Julio César Pineda, por ejemplo, estando allá, es lo que vio la humanidad. Un proceso electoral y la cara de los candidatos ante el público, ante los medios de comunicación, pero detrás de eso hay un trasfondo y hay unos temitas interesantes que no salen a la luz, o por lo menos que no son motivo de análisis, pero acá en Brújula Internacional es necesario hacer ese tipo de lecturas. ¿Cuáles son esas lecturas ocultas que pudiera tener la elección de Francia? Bueno, una de las cosas curiosas de la elección es que una de las muy pocas veces en la historia electoral de Francia donde en la segunda vuelta electoral hubo un menor porcentaje de participación que en la primera vuelta, una reducción de 3 puntos porcentuales, o sea, 3% menos de la cantidad de electores que habían participado en la primera vuelta, y siendo una segunda vuelta que generalmente es un proceso electoral donde la gente se siente más motivada a votar, lo que se notó fue una pequeña desmotivación al voto. Claro, dentro de estas curiosidades también está el tema de la ultraderecha, porque para ellos se habla de una victoria pues, por el tema porcentual. ¿Qué pasa con la ultraderecha en Francia y por qué ha adquirido este nivel de importancia? Bueno, un elemento muy curioso con la ultraderecha es que es el único partido en Francia que no ha logrado llegar a acuerdos políticos con otro partido. Entonces, el porcentaje de votos que recibió es el porcentaje de votos que apoya la propuesta exclusiva de ese partido. No es una acumulación de posturas políticas como el caso de las personas que votaron por Macron. Claro, no hubo una sumatoria de la primera vuelta al Correcto. balotaje. Correcto, y hubo un crecimiento desde la primera vuelta de 12,5 puntos en el porcentaje de resultados que obtuvo la candidata del partido de la ultraderecha, el Frente Nacional, y eso representa un crecimiento muy importante que puede mostrar en primer lugar el descontento de los franceses con, vamos a decir, los partidos clásicos e incluso con la sensación de que el En Marcha, que era la propuesta de Macron con la que él obtuvo la victoria, no representaba realmente un cambio. Entonces se nota que existe un reforzamiento de la imagen del partido, del Frente Nacional, que es un partido de tendencia de ultraderecha históricamente, pero que se ha tratado de posicionar como un partido de centroderecha en los últimos procesos electorales, desde las parlamentarias del 2015 hasta ahora. Interesantes estas curiosidades, Leonor, porque además es necesario que los televidentes sepan que el sistema de Francia no es un sistema presidencialista, es un sistema parlamentario mixto, o sea, es Correcto. compartido, tiene que existir un primer ministro, y pues que Macron va a postular a su primer ministro quizás en las próximas semanas luego de tomar la presidencia de Francia, que es el próximo domingo. Pero ¿qué va a pasar de cara a las parlamentarias? Bueno, es muy interesante porque probablemente el Frente Nacional por fin logre obtener una representación parlamentaria mayor. Actualmente nada más tiene 2 parlamentarios en el Parlamento y obviamente En Marcha no tiene nadie en el Parlamento, pues En Marcha es un partido que existe solamente desde abril del 2016, solo tiene un año de existencia. Otro elemento muy curioso es que ahorita Macron renunció a la presidencia del partido que había creado para la coyuntura electoral y le va a cambiar el nombre para las parlamentarias. Y eso es un fenómeno muy curioso porque sí demuestra efectivamente que En Marcha fue solamente una respuesta a una coyuntura electoral específica y que no era un movimiento que Pero va a... dio buenos resultados. Sí, evidentemente dio buenos resultados, pero no tiene una propia identidad de partido que haga que persista en el tiempo. Simplemente se va a ir adaptando y mutando lo que sea necesario para cada una de las próximas coyunturas electorales que subsistan durante este periodo en el que Macron va a estar en el poder. ¿Y eso se traduce en qué para las parlamentarias? Según Leonora Aspurua, por supuesto, no tenemos el Claro. monopolio de la razón, pero quizás una lectura como Bueno, analista. las parlamentarias en Francia son muy interesantes porque también tiene 2 vueltas. Y eso es uno de los únicos países del mundo donde las parlamentarias tienen un procedimiento de 2 vueltas y que además está dividido de forma circuital. Entonces, en cada uno de esos circuitos va a haber una primera elección donde van a salir 2 candidatos, se va a ver una segunda vuelta y de ahí va a salir un candidato victorioso. Entonces, es probable que la mayoría de parlamentarias realmente provenga de los partidos históricos, es decir, que haya una mayoría del Partido Republicano o del Partido Socialista y una minoría de estos partidos, tanto del Frente Nacional como de lo que fue el Movimiento en Marcha o lo que se vaya a convertir el Movimiento en Marcha para ese proceso electoral. Claro. La intención de Macron, ¿cuál crees que sea más allá de que pues, el movimiento en marcha se crea por una coyuntura política? ¿Debe tener alguna intención política o de acumulación de votos? Porque tiene que ganarse aquel electorado que no simpatizó con él y que hizo que disminuyera el porcentaje de participación en el balotaje francés.
¿Crees que exista alguna intención más allá de que no es un partido como Dios manda, digámoslo en algunos términos para Francia? ¿A qué crees que vuelva Macron en Francia? Bueno, esto es una percepción muy personal, pues obviamente no tengo a nadie dentro Claro, de los claro. partidos, pero hay que ver el origen de Macron. Macron proviene del Partido Socialista, entonces probablemente él lo que está buscando es posicionar y generar unos cambios importantes dentro de la estructura del Partido Socialista, porque hay un movimiento llamado los reformistas que se separó del Partido Socialista y que apoyó el movimiento En Marcha dirigido por Macron. Y es posible que lo que él quiera es que se reestructure la forma en la que está constituida el Partido Socialista de forma tal en que estos reformistas puedan establecer políticas, no solo en cómo funciona la estructura del partido, sino también en los valores y en la construcción de las propuestas que emanan del partido. Entonces, probablemente el objetivo real sea reformar el Partido Socialista y después reforzarlo, porque el problema es que ha perdido muchísimo apoyo, tanto así que eso se vio en la primera vuelta, donde de los candidatos históricos el que peor salió fue el del Partido Socialista. Entonces es una forma de crear una coyuntura electoral para satisfacer las demandas de este grupo del Partido Socialista que está descontento, con miras a presionar a la élite del partido para generar una reforma interna. Y a no volver a ser Partido Socialista como tal. No de la misma forma, Claro. tal vez se siga llamando Partido Socialista porque el nombre pesa, Claro. pero probablemente tenga una reestructuración importante en la forma de selección de sus líderes y en la forma de emanación de políticas públicas y propuestas. Pero eso era lo que quería llegar. Es interesante seguir analizando el tema de Francia, pero además otros temas que están en boca de todos. Es importante para nosotros el tema de Corea, es importante para nosotros el tema de la amenaza de guerra que existe hoy, en las tensiones de una guerra fría, bien fría, oculta, ¿no? En nuestros tiempos y en la humanidad. En la próxima parte, con Leonora Spurba, seguiremos conversando acerca de estos temas que nos atañen, porque necesitamos preservar la paz de la humanidad, que va más allá del conflicto venezolano. Ya regresamos. En las últimas semanas hemos dedicado extensos análisis al tema de Francia, a las elecciones de Francia y luego, posterior a los resultados, programas enteros para analizar lo que ha sido esta elección de un país tan importante. En el corte conversábamos sobre que no se escuchó la marsellesa en el discurso de Macron, sin embargo se escuchó pues música clásica utilizada por la Unión Europea. Esto es importante mencionarlo porque el vínculo tan grande que tiene Macron con la Unión Europea y la señora Merkel ha hecho que la efusividad de la señora Merkel se haya mostrado, ¿no? Alemania dijo que es un gran momento para Francia y Alemania. Pero uno de los puntos claves, Leonor, fue el tema del terrorismo y la preservación de la paz de la humanidad. Y precisamente cuando Francia habla de la paz en la humanidad, señala a los Estados Unidos de algunas posturas un poco radicales. El mismo Macron ha hablado de Donald Trump y ha dicho que quizás sea el momento de pacificar un poco las políticas y las acciones a nivel internacional. Corea del Norte está complicando un poco la geopolítica y las acciones de los Estados Unidos aún han enudado más la situación con la postura de los antimisiles en Corea del Sur, que está en un proceso de ingobernabilidad en este momento. ¿Cuál es tu lectura sobre la geopolítica mundial vinculado a este tema que es una amenaza? Bueno, evidentemente el tema de Corea probablemente en este momento sea el tema, vamos a decir, de mayor tendencia y mayor preocupación para la comunidad internacional, porque ha sido un caldo de cultivo para un conflicto desde hace muchísimos años, pues las tensiones entre ambos países han sido bastante graves y además Corea del Norte siempre ha sido de alguna forma el país menos controlable de la comunidad internacional, donde la comunidad internacional siente que no tiene el alcance para prevenir o evitar cualquier tipo de actuación, pues son muy unilaterales en su forma de actuar y no tienen ningún interés en mejorar sus relaciones internacionales. Entonces la posibilidad de que se aproveche esta coyuntura negativa que se vive en Corea del Sur en vista de que ahorita no tienen un gobierno, pues por este tema de corrupción al que estuvo involucrada la expresidenta del país,
vemos justamente cómo es una oportunidad que se le abre a Corea del Norte para hacer un ataque que tenga un impacto muy grave, pues el país en este momento no está en su mejor momento, y es por eso que probablemente Estados Unidos y el Departamento de Estado hayan tomado la decisión de tomar una posición de decir, ya va, si bien este país está en una situación delicada, nosotros los Estados Unidos vamos a apoyar fielmente a Corea del Sur y a su integridad en este momento de tensión, y si Corea del Norte ataca, nosotros vamos a proceder a atacar. Y es una posición bastante delicada, pero claro está que el colocar estos antimisiles son solamente una medida preventiva, es decir, ellos lo único que van a hacer es proteger al territorio de Corea del Sur en el supuesto caso de que haya un ataque de misiles. A ver, pero no vamos a mentirnos acá en Venezuela sobre la situación. Sociológicamente, lo que es una medida preventiva para un país puede ser una amenaza para otro país. Corea del Norte no lo va a ver como una medida preventiva. No, obviamente, pero lo estamos viendo desde la percepción de lo que podría ser la comunidad internacional, por ese mismo punto de que a diferencia de los demás miembros de la comunidad internacional, que si tienen una buena interacción internacional, Corea del Norte no es un país al cual sea fácil de controlar o de alguna forma, ni siquiera las sanciones han funcionado para de alguna forma detenerlo. Entonces, en este caso, la comunidad internacional de repente siente que esta medida de Estados Unidos no solamente es una medida de protección a Corea del Sur, sino también a la propia comunidad internacional, porque de cierta forma es una respuesta fuerte en contra de un país que está actuando de una forma completa y absolutamente descontrolada. Es importante este tema, pero nuestra brújula ahora tiene que girar un poco y ponemos en nuestro norte al Medio Oriente, porque Siria, el día de hoy, el régimen sirio ha hecho declaraciones importantes en rechazo a una coalición organizada entre Rusia, Irán y Turquía. Irán y Rusia, dos países aliados del régimen que están intentando intervenir para poder lograr zonas de paz, esto luchando en contra del terrorismo, y es el mismo régimen sirio quien dice que pues, rechaza este tipo de intervención porque atenta contra su soberanía, porque considera que tienen bajo control ciertas circunstancias en las cuales va a intervenir Turquía, Rusia e Irán. ¿Por qué este rechazo? Bueno, una de las cosas interesantes de esta coalición es que el planteamiento era que en las zonas de paz iban a colocar personal de las Naciones Unidas, y eso fue uno de los grandes rechazos por parte del gobierno de Bashar al-Assad. Ellos no quieren de ninguna forma que haya personal de las Naciones Unidas presente en las zonas que ya fueron aseguradas, porque critican que es una forma de, vamos a decir, tener una intervención directa de la comunidad internacional en el territorio. Acuérdense que dentro de las Naciones Unidas hay intereses que siempre han sido muy opuestos a los intereses de Siria. O sea, hay países que han tenido una postura muy dura en contra del régimen, que son justamente los que lideran este tipo de actuaciones. Más allá de sus buenas relaciones con Irán y Rusia, Turquía siempre ha tenido una relación extremadamente tensa con Siria. Bueno, es interesante darle seguimiento a este tema de Siria. No quise despedir el programa antes de tocarlo porque esta información acaba de salir en los medios internacionales y nosotros teníamos que mencionarla acá en Brújula Internacional aprovechando tu presencia. Además te agradecemos por estar una vez más aquí con nosotros, Leonora Spurua, abogada especialista en el tema internacional y además en la política. Nosotros tenemos que despedir Brújula Internacional el día de hoy y no sin antes invitarles a seguirnos en nuestra